Ya, mandaron, ¿no? Este ejercicio para poder resolver. Primero vamos a ver un poquito de teoría, ¿ya? Y vamos a hacer un pequeño ejercicio para que se pueda entender bien el método, ¿ya? Y van a ver que es bonito el método. Ya, ¿esto qué clase sería, chicos? Sería la 12, ¿no? ¿Ya tienen alguna duda de lo que hicieron con el ingeniero o qué les dijo el ingeniero acerca de su parcial? Lo mismo que nos dijo Auxi, que valen más los cuestionarios que los PDFs. Pucha. Sí, Pero va a haber, supongo, tres Así parciales, que ¿no? los PDFs no tienen valor. sí, auxiliar, eso dijo. Y bueno, este ejercicio es para sumar puntos al segundo parcial, eso nos dijo. Este ejercicio. Ahí entonces Sí, lo van a hacer. ¿Para cuánto es? para el lunes, no, miércoles, perdón. Ahí entonces tiempo. Pero antes vamos a ver un ejercicio así simplecito, ya para que se den cuenta de qué se trata el método. ¿Ya? A ver, vamos a empezar. Primeramente, vamos a hacer el método del desplazamiento. Se lo conoce como desplazamiento o rigidez, ¿no? Es lo mismo. Rigidez. Ya. A ver, ya, vamos a hacer unas pequeñas diferencias que existen en el método de rigidez o flexibilidad. ¿No? En flexibilidad, ¿qué es lo que hacíamos? No, primeramente hacíamos, a ver, dale, hablen. Le decía Auxi que dividimos la estructura en dos para que sea isostático. Eso, ¿no? Hacíamos, lo separamos, ¿no? La estructura en dos, ¿no? En uno donde va a ser isostática. En realidad lo vamos a separar en dos y una va a ser isostática, la otra igual va a ser isostática, ¿no? Pero en el otro estado parece una redundante, ¿no? Donde nosotros decimos que va a ser X sub 1. Y eso sería la incógnita, ¿no? En flexibilidad, ¿no? Y donde la ecuación de compatibilidad, ¿no? De compatibilidad. No, va a haber una ecuación de compatibilidad donde la deformación en el estado cero más la deformación en el estado uno va a ser igual a cero, pero esta condición es dependiendo a cada uno, ¿no? Dependiendo si hay errores constructivos, ¿no? Esto puede cambiar, no generalmente va a ser cero, ¿no? Ahora, el método de la rigidez es una variante, ¿no? Es casi lo mismo, viene de esto, de la flexibilidad también, ¿no? Pero en este caso, nosotros el delta o un pequeñas deformaciones que nosotros le asumimos a la estructura, ¿no? Vamos a decir, digamos, tengo una viga, ¿no? Puedo tener una viga de este tipo, ¿no? Una columna, ¿no? Algo así, un empotrado, digamos, ¿no? Entonces yo lo puedo asumir un pequeño deformación. Tengo una carguita P, ¿no? Y yo le digo que esta a simple vista se va a deformar de esta manera, ¿no? Se va a deformar, ¿no? Un pequeño desplazamiento. En rigidez nosotros lo consideramos como delta, ¿no? Pero aquí también lo vamos a considerar con la misma letra, pero el mismo valor. También se lo denota como desplazamientos o pequeñas deformaciones, ¿no? A esos dos símbolos. Pero en rigidez lo vamos a anotar con este pequeño desplazamiento, ¿no? Pequeños desplazamientos, ¿no? Esto por la acción de la carguita P, ¿no? Entonces, todas las ecuaciones van a estar en función de este desplazamiento, ¿no? Haciendo un equilibrio externo de toda la estructura, vamos a tener cuánto es el desplazamiento que sufre.
Y de ahí vamos a despejar las ecuaciones normales, ¿no? Y la ecuación para resolver el desplazamiento, o sea, las normales van a estar en función al desplazamiento, ¿no? Y para resolver cuánto se deforma, resolvemos una ecuación de equilibrio, de la estructura o equilibrio interno, ¿no? Ecuación de equilibrio, ¿no? O equilibrio o equilibrio interno. Esto va a ser una ecuación equilibrio externo, puede ser externo, ¿no? O también un equilibrio interno, ¿no? Una vez resolviendo eso, vamos a ya poder encontrar cuántos, el desplazamiento, ¿no? Una vez encontrados los desplazamientos, ya vamos a tener las normales. A ver, vamos a ver un ejemplo muy sencillo para ver de qué se trata este método, ¿ya? Esto tal vez en el libro del auxiliar, ¿no? Y con este ejemplito se va a entender mayormente a qué se refiere este método, ¿no? Tengo una viga simplemente en ambos lados, ¿no? No son móviles, o sea, es una viga isostática, ¿no? Pero también las caritas son axialmente, ¿no? Esto se lo puedes resolver por el método de flexibilidad, pero vamos a ver si este método también se puede resolver por el método de la rigidez, ¿no? Ya que el método de la rigidez van de la mano, ¿no? Con el método de la flexibilidad, pero en este caso hay varios ejemplos que se pueden resolver solamente con el método de la rigidez, ¿no? Ya, a ver, esto lo vamos a llamar longitud AL, AB, y esto longitud BC, BC, ¿no? Aquí va a ser un tramito A, va a ser un tramo B y C, ¿no? Y puede haber una carguita P, ¿no? Una carguita P. Esto ya lo resolvimos por el método de la rigidez, les dije, ¿no? No, perdón, flexibilidad, ¿no? Una carguita P va a estar aquí, ¿no? Y la longitud total, ¿cuánto va a ser? Va a ser igual a L, ¿no? Ya muchos, ¿cuánto es las reacciones que sufre? Ya sabemos, ¿no? Eso ya lo vimos en en flexibilidad, ¿no? Y también deducimos una ecuación que nos puede servir para tener no solamente cargas axiales, ¿no? Ya para otras estructuras. A ver, ¿a qué se refiere con el método, no? El método dice que nos asumimos un pequeño desplazamiento, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir de este puntito? Podemos analizar este punto, ¿no? Este puntito de aquí. Y nosotros lo podemos dar un pequeño desplazamiento, ¿no? Este puntito se puede mover un delta L, ¿no? O una pequeña deformación, ¿no? O también eso va a depender de nuestro análisis. Yo lo puedo hacer que este punto va, va a llegar a este punto. O sea, se va a deformar un epsilon, ¿no? Un delta, ¿no? Entonces se va a deformar una pequeña deformación, ¿no? O también, yo lo puedo decir a esto, que se deforme a este lado. O sea, este puntito no va a llegar a ese punto, va a llegar a este puntito, aquí, ¿no? A este puntito, ¿no? Entonces se va a deformar, la longitud AB se va a alargar, ¿no? Y la longitud AB se va a comprimir, algo así, ¿no? Entonces de ahí viene el análisis, ¿no? Entonces nuestra normal, a ver, aquí vamos a hacer algo más. Miren, para las deformaciones el delta L era igual a la integral de 0 a L, ¿no? De 0 a L. Va a ser igual a un diferencial de X sobre la normal, ¿no? X sobre el módulo de elasticidad por el área, ¿no? Y aquí era el coeficiente de dilatación térmica por delta T por la longitud, ¿no? En este caso, vamos a considerar que todas las estructuras, las dimensiones de las barras van a ser constantes. ¿A qué me refiero? Que no va a variar. Dijimos en estos ejemplos, digamos, aquí tengo un área, aquí puedo tener otra área, ¿no? O sea, a medida que
voy aumentando X, el área va a aumentar, ¿no? Entonces, a eso se lo considera como áreas variables, ¿no? Que A, el área sub X, está variando en función a X, ¿no? Pero en este caso vamos a considerar que el área es constante, ¿no? El área va a ser constante, ¿no? Hay otra ecuación, ¿no? Delta L, cuando la normal también, ¿no? En este caso la normal ya va a ser para nosotros como un dato, ¿no? Porque nosotros no estamos asumiendo una deformación, ¿no? Entonces todas las normales también van a ser constantes, ¿no? Vamos a poder calcular las normales, pero las únicas incógnitas van a ser las deformaciones que nosotros nos vamos a dar a nuestra viga, ¿no? Entonces, esta también lo puedo hacer de esta manera. L, cuando tenemos las normales que no son variables, áreas que no son variables, tenemos estas ecuaciones, ¿no? Esta también es lo mismo. De ahí podemos despejar lo que nosotros queremos, ¿no? Podemos despejar esto, porque en este caso esto es lo que no vamos a tener nosotros, ¿no? Va a ser una media incógnita, ¿no? Que nosotros no estamos asumiendo. En realidad nos vamos a asumir, ¿no? Que se va a deformar una pequeña deformación, ¿no? Entonces todo tiene que estar en función a esta incógnita, ¿no? Entonces de ahí mm, podemos despejar, ¿no? Y también algo muy importante, a todo esto de aquí, a toda esta parte, a ver un cacho, al delta L va a ser igual. Si yo hago esto, la normal sobre módulo de elasticidad por el área sobre la longitud, puedo dividir ambos miembros, ¿no? Puedo aquí multiplicar y a la vez dividir por L, ¿no? Y este L con este L se van a simplificar y aquí me va a quedar de esta manera, ¿no? Más epsilon por D, alfa por delta L por la longitud, ¿no? A esto también se lo considera como rigidez de la viga, ¿no? Entonces aquí esto se lo considera como rigidez. El módulo de elasticidad va a ser constante, el área dijimos que va a ser constante igual, ¿no? Y tenemos la longitud. A esto se lo considera como rigidez. Entonces toda esta ecuación yo lo puedo hacer de esta manera. Delta L va a ser igual a la normal por la rigidez más epsilon alfa, perdón, por delta t por L. ¿No? De aquí puedo despejar la normal, ¿no? La normal aquí va a ser igual al delta L más, en este caso sería menos, ¿no? Todo este término va a ir a esta delta t por L, ¿no? Y todo esto va a ir a multiplicar. ¿Mm? Ah, perdón, sería la rigidez, ¿no? Toda esta parte va a ser la rigidez, ¿no? Entonces, esa ya va a ser la ecuación que yo voy a necesitar para resolver eh, aplicando rigidez, ¿no? La normal va a ser igual al desplazamiento menos el coeficiente de dilatación térmica por la temperatura por la longitud, todo eso multiplicado por la rigidez de la barra, ¿no? En el problema que mandaron, creo que cada barra es distinta, ¿no? Entonces, esta rigidez va a cambiar, ¿no? Para cada barra, ¿no? Entonces, esto se puede calcular, esto va a depender de mucho de nuestra barra, ¿no? Si tiene efectos térmicos, ¿no? Puede que sea cero también. Y esta deformación es lo que nosotros nos asumimos, ¿no? Ya, a ver, ¿qué podemos hacer ahí? En esta estructurita aquí. Ya dijimos que este punto B se va a mover a una distancia, epsilon, no, a una distancia, a una pequeña deformación, ¿no? Nosotros nos asumimos esa pequeña deformación, ¿no? Ahora, ¿cómo podemos analizar esta parte? Solamente esta partecita de aquí. Primeramente vamos a calcular las deformaciones, ¿no? Las deformaciones. Ya, ¿qué deformación tengo? Vamos a ir primeramente al tramo. Lo vamos a hacer paso a pasito para que se pueda entender un poquito mejor, ¿no? Al tramo AB, ¿no? En el tramo AB sufre una deformación, un delta L lo vamos a llamar, una deformación de, en este caso, miren, esta parte de aquí.
La longitud original del tramo AB dijimos, ¿no? AB era solamente AL, ¿no? Entonces está deformando, ¿no? Se está comprimiendo en realidad, ¿no? Entonces la deformación va a ser delta L AB va a ser igual a menos el pequeño desplazamiento, ¿no? Que lo estoy asumiendo yo, menos el desplazamiento, ¿no? Ahora, vamos a ir con el siguiente, el tramo a BC, BC, ¿no? Para el tramo BC, miren, mm, la deformación es positiva, ¿no? Porque se está traccionando, ¿no? Del punto B ha llegado a este puntito. Lo voy a poner aquí B primita, ¿no? Deformación que ha sufrido, el B primita, ¿no? Entonces, se ha deformado, ¿no? Un desplazamiento positivo en este caso, ¿no? Y ahí va. Y también hay que considerar bien los signos que se van a deformar. Entonces, el delta L BC se está deformando positivamente, o sea, se está traccionando, ¿no? El trámite, este trámite se está traccionando, ¿no? Entonces va a ser el positivo, la pequeña deformación que yo me estoy asumiendo que se va a producir en mi barrita, ¿no? Entonces ya tengo las pequeñas deformaciones, puedo calcular las normales, ¿no? A ver, si yo hago un cortecito aquí, o digamos, hago un pequeño desmembramiento, a veces siempre es recomendable hacer un desmembramiento, ¿no? Para hacer un equilibrio interno, como los dije, porque todo va a estar en función a las normales, ¿no? Entonces, si esta barrita lo separo, algo así, algo así, lo voy a separar, ¿no? Ay, ¿qué ha pasado? ¿Dónde se ha ido la otra parte? Ya, ya. Digamos, cuando yo lo separo, ¿qué es lo que aparece aquí? Eso también en el otro capítulo ya lo vimos, ¿no? Aparecen unas normales, ¿no? Aquí va a aparecer una normal, digamos, va a ser tramo normal AB, no, BC, ¿no? Que va a estar esta normal en el tramo BC. Para que esté en equilibrio va a aparecer otra normal, la normal BC, del mismo sentido, para que esto esté en equilibrio, ¿no? Lo mismo va a aparecer por aquí. Va a salir una normal AB y para que esté en equilibrio, una normal BC, ¿no? Y yo puedo analizar solamente esta parte de aquí, no, esta parte de aquí, ¿no? Y hago una sumatoria de fuerzas internas, ¿no? Voy a hacer una sumatoria de fuerzas horizontales igual a cero, ¿no? Pero solo en este trámite, ¿no? Aquí dijimos que vamos a hacer un equilibrio interno, externo en este caso, o también un equilibrio interno, ¿no? En este caso estaríamos haciendo un equilibrio interno, ¿no? Entonces vamos a hacer sumatoria de, ahí ya dijimos eso, positivos en este sentido, entonces menos la normal BC menos P más la normal BC, ¿no? BC, aquí está mal. Esta va a ser la normal AC, AB, ¿no? AB. Esto va a ser AB. AB. ¿No? Entonces tenemos una ecuación y con esta ecuación tenemos que resolver cuánto es ese pequeño desplazamiento que sufre mi viga por la acción de esta carguita P, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿Hasta ahí tuvieran alguna duda? No, sí. Vamos a hacerlo en el otro ejercicio, un recetario, ¿no? De cómo empezar a resolver primeramente propiedades geométricas, pero este es un ejercicio no tan complicadito y lo vamos a hacer de esa manera, ¿no? Entonces, tengo la normal AB, la normal BC, ¿no? Entonces, voy a calcular
las normales, ¿no? Cálculo de normales. Cálculo de normales, ¿no? La normal AB va a ser igual a ¿qué? Al desplazamiento. En este caso, el desplazamiento, ¿cuánto era de AB? Era negativo, ¿no? Menos el pequeño desplazamiento que yo me asumo, menos el desplazamiento. Menos el efectos térmicos, ¿no? Que va a ser 0 por la rigidez. Lo vamos a poner rigidez AB, ¿no? Pero la rigidez es una misma barra, ¿no? Entonces lo vamos a poner solamente RA, ¿no? Solamente rigidez, ¿no? Porque que la rigidez AB es igual a la rigidez BC, ¿no? Esa condición. Por eso lo vamos a poner solamente R, ¿no? La rigidez. Y eso va a ser igual a menos el desplazamiento por la rigidez, ¿no? Y la normal BC va a ser igual al pequeño desplazamiento que sufre. En este caso el desplazamiento BC es positivo, ¿no? Positivo el desplazamiento más 0, ¿no? Por la rigidez. Y esto es igual a positivo el desplazamiento por la rigidez. ¿No? Entonces ya tengo las normales. Miren, en este caso ya tengo las normales. No puedo reemplazar en esta ecuación. Uno lo puedo llamar, ¿no? Eh, a esto lo puedo llamar reemplazando, ¿no? Usando las normales, ¿no? En uno. ¿No? Entonces vamos a reemplazar. La normal en AB vale negativo, ¿no? Es negativo. La normal es el, menos el desplazamiento por la rigidez menos la carguita P más el pequeño desplazamiento, ¿no? En este caso es la normal BC. Es el desplazamiento por la rigidez. Igual a 0. No, a ver un cachito. No sé. A ver, todo está bien. Sí, ¿no? Positivo, sí. Ya. De esa manera, ¿no? Entonces, miren, aquí puedo despejar cuánto vale desplazamiento, ¿no? Porque todos estos son datos. La rigidez puedo calcularlo también, y esto es como un dato, ¿no? Puedo factorizarlo en este caso, o puedo despejar, ¿no? Simple despeje. Esto se va a volver positivo y el desplazamiento va a ser igual a, en este caso, ¿cuánto sería? Esto va a ser positivo, positivo, ¿no? ¿O no? Esto va a ser positivo, dos veces, ¿no? ¿O no? ¿Estamos bien o estamos mal? Dos es Auxi. Dos, ¿no ve? Va a ser dos veces la rigidez, ¿no? Y esto va a ir a P, ¿no? Entonces de ahí podemos despejar que el desplazamiento va a ser igual a P sobre la rigidez sobre 2, ¿no? De esa manera, ¿no? Entonces ya tenemos el desplazamiento, ¿no? El desplazamiento vale P sobre 2, P sobre 2 veces la rigidez, ¿no? Teniendo ese desplazamiento, yo puedo reemplazar en las normales. ¿Dónde están las normales? Cacho. De ahí ya puedo saber cuánto vale la normal AB y la normal BC, ¿no? La normal AB, ¿cuánto valía? ¿Dónde está? Aquí tenemos, ¿no? Menos el desplazamiento, ¿no? ¿O no? Menos el desplazamiento. El desplazamiento vale P sobre 2 veces R por la rigidez. Y la normal BC vale positivo el desplazamiento que vale P sobre 2 veces R por la rigidez. No, de ahí se puede simplificar, vale P medios
menos P medios y esto vale positivo, positivo, ¿no? De esa manera. Entonces ya tenemos los desplazamientos, ¿no? Las normales, la normal AB y ya podemos calcular cuánto vale la reacción, ¿no? Ya podemos calcular con eso cuánto vale la reacción. ¿No? A ver, ¿dónde está? No en esta partecita de aquí. No, la normal AB vale menos P medios, ¿no? Normal AB. Entonces la reacción, cálculo de reacciones, aquí vale la normal AB, ¿no? Y aquí tendría que haber una reacción, ¿no? Una horizontal en A. Para el tramo, esto va a ser tramo AB. Y esto va a ser el tramo BC, ¿no? Para el tramo BC, esta parte de aquí, ¿no? Esta partecita de aquí. ¿No? Esta partecita de aquí. Y obviamente aquí va a haber una horizontal en C. ¿No? De aquí ya puedo calcular cuánto valen las reacciones, ¿no? La horizontal AB vale menos P medios, ¿no? ¿Dónde está? Entonces, haciendo una sumatoria de fuerzas horizontales, esto va a ser igual a 0, ¿no? Menos la horizontal en A más la normal AB, igual a 0, ¿no? Entonces, la horizontal en A vale igual a ¿cuánto? Normal AB. Vale, esto va a ir como signo negativo, voy a multiplicar por menos 1 miembro a miembro, y va a ser positivo, ¿no? Y esto me va a quedar P medios, ¿no? Y eso sería la horizontal en A, ¿no? La horizontal en C va a ser de igual manera, ¿no? Haciendo una sumatoria de fuerzas horizontales igual a 0, positivos en este sentido, negativo, no, va a ser positivo, ¿no? Y menos la normal BC igual a 0, ¿no? La horizontal en C va a ser igual a normal BC, pero la normal BC vale P medios, ¿no? Y eso serían las reacciones que sufre mi estructura, ¿no? Entonces, si yo lo grafico nuevamente, aquí va a ser las reacciones, ¿no? Esto va a ser A, en este punto lo dijimos B y C, ¿no? Y de aquí, ¿cuánto vale esto? A ver, un cacho. A ver. Ujú. Aquí estaba la carguita P, ¿no? La carguita P, ¿no? Ahora, mm, la horizontal en A vale negativo, ¿no? En este caso estaría este lado, ¿no? Porque es de sentido contrario, ¿no? Y lo voy a poner como en este sentido porque es negativo, ¿no? En este caso va a ser P medios, ¿no? Y aquí va a ser P medios, ¿no? Positivo, P medios. Y eso serían las reacciones que sufre mi viguita, ¿no? ¿Sí ha entendido el método? Y de esa manera generalmente se aplica método de la rigidez o también método de la flexibilidad. Ustedes lo pueden hacer con prueba por el método de la flexibilidad, el problema, ¿no? Y les tiene que salir el mismo resultado. ¿Se entiende? Sí, Oxy. Ya, a ver, vamos a ver ahora este ejercicio. Chicos, sus datos me podrían dictar. Sí, se comprendí todo, esa parte. A ver, esta carguita P, ¿cuánto vale? Aquí está como P1, ¿no? El P1, ¿cuánto vale? Aquí está como P2. A ver, ¿qué más? El ángulo es 30 grados. Esto es barra 1. Y esto supongo que es barra 1, 2 y 3, ¿no? Barra 1.
y esto va a ser barra 2 y esto va a ser barra 3, ¿no? ¿Qué más? A ver, sí, eso nomás. Esto es una distancia de 2, creo. 2, 4, 3 y 4, ¿no? Ya. Ahora, les he debido dar el que se llama tipo de material, el módulo de elasticidad, el área también, y qué más, eso nomás, ¿no? Y también si puede tener efectos térmicos más, ¿no? Y aquí vamos a anotar los datitos. Datos. Ya. P1, ¿cuánto vale? P2. Luego, ¿qué más vamos a necesitar? Y el módulo de elasticidad de la barra 1, módulo de elasticidad de la barra 2, módulo de elasticidad de la barra 3, y también el área de la barra 1, el área de la barra 2 y el área de la barra 3. Ya ver, esos datos me dictan, chicos, o lo hacemos literal. P1 20 toneladas óxido. Ya, 20 toneladas. El P2 P2, 40 toneladas. toneladas. Ya, el Y el módulo de elasticidad dado para todos del acero, 2 por 10 a la 6 kilogramos sobre centímetro cuadrado. por 10 a la 6 kilogramos, centímetro cuadrado. ¿Para todos es lo mismo? Sí, óxido. Es, ya, toditos es lo mismo. El área, 6 centímetros cuadrados para todos, óxido. 6 6 centímetros centímetros. cuadrados. Ya, para toditos igual, ¿no? Ya, ahora vamos a seguir un Térmico pasito, más ¿no? oxidado, Eh, efectos térmicos más óxido. Ucha, ya, efectos térmicos. Coeficiente 12 por 10 a la menos 6. 12 por 10 a la menos 6. Esto estaría en 1 sobre grado 1 centígrado. centígrados. Ya. ¿Qué más? El delta temperatura más les he debido dar. Sí, de la barra 1 es menos 15 grados centígrados. Menos 15 grados centígrados. Barra 1, ¿no? Sí, Delta T2, 10 grados centígrados. 10 grados centígrados. Y delta T3, 0. 0 grados centígrados. Ya. Ya está bien, ¿no? Entonces, esta parte nos va a facilitar un poquito, ¿no? La parte de... No vamos a calcular tanto. A ver, ¿qué más? ¿Qué nos pide? Calcular las reacciones, ¿no? Estas reacciones, ¿no? El problema supuestamente creo que nos pide, o los esfuerzos. También les puede pedir el esfuerzo de la barra, ¿no? Esto tiene un esfuerzo, que es la fuerza sobre el área, ¿no? Esta es, también se lo puede escribir como normal sobre área, ¿no? Generalmente pide calcular los esfuerzos en cada barra, ¿no? Si tiene normal y diferente área también, los esfuerzos van a ser en la barra muy diferentes, ¿no? O también las reacciones, ¿no? ¿Cuántos son la horizontal? Aquí lo podemos llamar. ¿Qué les piden el problema? A, B, C, y este puntito lo vamos a llamar D, ¿no? Entonces nos puede pedir las reacciones en A, B y C, ¿no? Ya, primeramente, siempre hacen propiedades geométricas, ¿no? Porque vamos a necesitar. Geométricas, ¿ya? En las propiedades geométricas van a entrar las longitudes, los ángulos. Aquí tiene un ángulo, lo vamos a llamar un ángulo 1. Este lo vamos a llamar un ángulo 2, digamos. 2. Y a esto no tiene ángulo, ¿no? Esta pertenece a un eje horizontal, ¿no? Entonces, vamos a tener que calcular esos ángulos, ¿no? Y las longitudes, ¿no? La longitud de la barra 1, la longitud de la barra 2 y la longitud de la barra 3.
¿Ya? Ahora, primeramente vamos a calcular la longitud de la barra 1. La longitud de la barra 1, ¿cuánto vale? Vale 4 metros, ¿no? 4 metros. La longitud de la barra 2, ¿cuánto vale? Esta es la barra 2, ¿no? ¿Cuánto sería? Va a ser igual a 2. Ustedes, chicos, me ayudan, ¿ya? Por favor. Con los cálculos, ¿no? 2 más 4 al cuadrado. Por teorema de Pitágoras, ¿no? Esta alturita lo tengo. Esta... Ah, no, un cacho. No lo tenemos, ¿no? Ah, esta vale 4, ¿no? Toda esta longitud de aquí no lo anoté. Algo así, ¿no? Esto vale 4. ¿No? Entonces, la longitud 2, ¿cuánto sería? Ah, está bien, ¿no? 4, 2 al cuadrado. Ahora, la longitud de la barra 3. ¿Cuánto va a ser? Va a ser 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Ya, ¿cuánto sale esto? La longitud 2, ¿cuánto le salió? 447, Oxy. 4.47 metros. Supongo que está en metros, ¿no? Y esto, 5. 5 metros. No, esto también lo vamos a trabajar en centímetros, ya que casi la mayoría nos da en centímetros. Esto va a ser 447 centímetros, ¿no? Y esto va a ser 500 centímetros. Ya, ¿qué más? A ver, podemos ir a calcular los ángulos, ¿no? El ángulo 1, ¿cuánto va a ser? ¿Cómo lo puedo relacionar? Va a ser igual a la tangente, ¿no? De 1 sobre 4, ¿no? Entonces va a ser el 1 va a ser igual a arctangente de 2 sobre 4. ¿Y esto cuánto sale? Y la 2 y el ángulo 2 va a ser igual, ¿no? Cateto opuesto sobre la hipotenusa. En la hipotenusa es 3, ¿no? Entonces el ángulo 2 va a ser igual a arctangente de 4 sobre 3, creo que es. ¿Y cuánto salen estos ángulos? 26.56, el 1. 26.56 grados. ¿Y esto? 53,13. 53,3 grados. Todos esos 13, decimales 13, son... Oxy. Ay, ya, perdón. Vamos a trabajar con 3 decimales siempre, ¿ya? Esto porque esos decimales hacen variar mucho. Sería así, ¿no? En este caso, ¿no tiene más decimales? 565 sería, Oxy. Ay, ay, ay. 65, ¿no? Grados. Vamos a... ¿Y esto? 0, Oxy. 0, ya, gracias, ¿no? Entonces, esos serían los ángulos. Con eso ya hemos calculado las longitudes y los ángulos, ¿no? ¿Qué más? El siguiente paso sería calcular la rigidez, ¿no? De cada barra, ¿no? La rigidez, ¿no? Entonces, la rigidez 1, ¿cuánto va a ser? Es igual al módulo de elasticidad 1 por la longitud, ¿no? ¿Por qué sería la rigidez? Sería el área, ¿no ve? El área 1 sobre la longitud 1. El área, en este caso, el módulo de elasticidad vale 2 por 10 a la 6, ¿no? 2 por 10 a la 6. El área vale 6 centímetros. Y la longitud 1 vale 4. Ya. No, eso sería para la rigidez número 1. Oxy, en este caso sería 400 centímetros, ¿no? La longitud Ah, 1. sí. Sí, 400, perdón, ¿no? Todos estamos trabajando en centímetros, ¿no? Ya. A ver, la rigidez 2 en este caso va a variar, ¿no? 2 por 10 a la 6 por 6 sobre la longitud 2, que va a ser 447, ¿no?
la rigidez, esto va a ser rigidez 2, la rigidez 3 va a ser igual a 2 por 10 a la 6 por 6 el área sobre 500. ¿Cuánto sale estos cálculos de aquí? La primera 30.000. 30.000, ¿cuánto? Solamente 30.000. Sí, Oxy. Ya, esto tendría que estar en ¿qué unidades? Kilogramos, centímetro, ¿no? Hay que hacer también un pequeño análisis dimensional, ¿no? Esto está en kilogramos, centímetro cuadrado, esto está en centímetro cuadrado, todo esto va a estar dividido entre centímetro. Esto con esto se van y kilogramos, centímetro, ¿no? Ya, en el rigidez número 2, ¿cuánto sale? 26.845.638. Ya, esto va a estar en kilogramos, centímetro. Siguiente. 24.000. Ya. Listo. Ya tenemos calculado las rigideces. ¿Qué más nos queda hacer? Ahora nos vamos a ir a esta parte. Esto es lo más bonito, ¿no? De esta materia. Digamos, tenemos esta estructura, ¿no? ¿Qué es lo que se puede mover en esta estructura? ¿Alguien? Por efecto de estas cargas P, por efectos térmicos también tiene. Esta estructura se puede mover a este punto, ¿no? Esto puede crecer o esto puede comprimirse. Este punto puede estar apareciendo aquí, ¿no? Estoy exagerando en el desplazamiento que va a sufrir, ¿no? Pero puede aparecer de esta manera, ¿no? El punto D se puede desplazar de esta manera, ¿no? Y estas barritas se van a deformar de esta manera, ¿no? Algo así. No de esa manera. Entonces, estos son los desplazamientos que puede sufrir, ¿no? Ahora, yo no directamente lo voy a hacer un desplazamiento, lo voy a hacer primeramente un desplazamiento en X y un desplazamiento en Y. No, a ver, nos vamos a graficar la misma barrita, cálculo de desplazamientos. El siguiente paso sería calcular los desplazamientos que puede sufrir mi viga, ¿no? Ya. A ver, es algo así, ¿no? La barrita, la viga. Así. Esto creo que era más este lado, ¿no? Tan y tan. Ya. Ahora sí, yo me voy a asumir que va a tener un desplazamiento, ¿no? Entonces este puntito se va a mover a una distancia. ¿A qué distancia? Yo en este caso me puedo asumir, ¿no? Que se va a desplazar un pequeño desplazamiento de X. Un desplazamiento X. O sea que todas estas barritas se van a deformar, ¿no? Estas barritas, ¿no? Esta barra se va a alargar a este punto de aquí. Esta barra va a llegar a este punto de aquí. Y esta barra también va a llegar a este punto de aquí, ¿no? Entonces, la nueva posición va a ser esta, ¿no? Este puntito va a ser, ¿no? Este puntito lo llamamos punto, creo que C, ¿no? C, y este puntito, el C primita lo vamos a ver. Esta es la posición final. O sea, le estoy dando un pequeño desplazamiento de X, ¿no? Un desplazamiento en X, que se va a desplazar, ¿no? Entonces, ahora tengo que calcular cuánto son los desplazamientos de cada barrita en función a este desplazamiento que yo me estoy asumiendo, ¿no? ¿Cuánto sería? Aquí dijimos que está el ángulo. ¿Qué ángulo? Este angulito de aquí es el ángulo 1, ¿no? ¿Me dictan esos ángulos? O ángulo 2. Ahora, el siguiente paso es calcular las pequeñas deformaciones. En algo más, chicos, que me olvidé decirles, ¿no? Que los desplazamientos que sufren estas barras no los vamos a considerar
cuando la barra va a rotar, ¿no? Por rotación, ¿no? No los vamos a considerar deformaciones por rotación, ¿no? Porque van a ser muy pequeñitas a comparaciones con deformaciones, a ver, de este tipo. Mm, a ver, digamos, tengo esto, ¿no? Esta barrita. ¿No? Esta barrita puede rotar libremente, ¿no? Y lo podemos hacer rotar de esta manera. ¿Tá? Este punto de aquí y la misma longitud va a rotar, algo así, ¿no? Este punto va a ser. Entonces, esta pequeña deformación es muy pequeñita al rote, ¿no? Ya que los desplazamientos van a ser tan pequeñitos, ¿no? Entonces, el desplazamiento por rotaciones se lo considera aproximadamente cero, ¿no? Va a haber problemas donde eso nos va a complicar un poquitito, ¿no? Y varían, ¿no? Varios programas como el que se llama Revit, ¿no? Lo considera deformaciones por rotaciones, pero son pequeños, ¿no? Y eso hace variar los resultados, ¿ya? Pero en este caso, en el tema de rigidez, lo vamos a considerar rotaciones iguales a cero, ¿ya? Ahora, vamos a calcular L1, esto es L2 y L3, ¿no? Ahora, la deformación en L1, ¿cuánto va a ser? Esta es mi barra, ¿no? Miren, esta era mi barra original, L1. Se ha desplazado a una distancia delta X. ¿Qué signo va a tener? ¿Positivo o negativo? Positivo. Positivo. Positivo, el desplazamiento en X, ¿no? Ahora vámonos a la barra L2. L2. ¿Cómo puedo relacionar? ¿Cómo lo puedo relacionar? Siempre traten de sacarse perpendiculares a la recta, ¿no? Eso es un truquito que se hace. Miren, este es el punto final, ¿no? Entonces, yo me puedo trazar infinidad de perpendiculares hasta llegar a este punto, ¿no? Una recta perpendicular va a ser esta, ¿no? Entonces, la barra, ¿qué es lo que va a hacer? Primeramente, se va a comprimir y luego va a rotar, ¿no? Esta parte es muy importante, ¿no? Entonces, esto va a ser el pequeño desplazamiento delta L2, no delta L2, esta parte de aquí. ¿No? Entonces, lo que va a hacer es comprimirse y rotar, ¿no? A esto se lo considera como rotación. No está rotando, ¿no? Esta parte de aquí. Entonces, la barra L2 va a comprimirse y va a rotar para llegar al punto C', ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver, la barra 3. Primeramente vamos a analizar los deformaciones, ¿no? Vamos a hacer aparecer dónde están los desplazamientos de cada barra, ¿no? Ahora, lo mismo se hace para la barra, la longitud 3. Me trazo una perpendicular hasta llegar al punto C, perpendicular a la barra, ¿no? Entonces va a ser una recta perpendicular de esta barra, ¿cuál va a ser? ¿No? Entonces va a ser así, una perpendicular, va a ser algo así, ¿no? Algo así. Ya, este se va a relacionar como un triángulo rectangulito, ¿no? Y lo primero que va a hacer la barra, primeramente se va a comprimir. Miren, se va a comprimir. Lo voy a hacer de otros colorcitos, ¿eh? Lo borré esto. No, y esto es lo único, ¿no? Que se hace en rigidez. Es calcular, ¿no? Sus desplazamientos. Y en función a eso ya vamos a tener los desplazamientos, ¿no? Y se hace un poco más 2-1, ¿no? Luego. Esta es la parte nomás de rigidez, ¿no? Entonces, lo que va a hacer la barra 3 va a ser comprimirse, se va a comprimir y luego va a rotar. No los rotes, lo voy a hacer de este colorcito. Va a rotar, ¿no? Entonces, el delta L, ¿dónde estaría? De la barra 3. ¿De la recta amarilla o la recta roja? El Amarilla. delta L. Amarilla. Eso, ¿no? Esto lo voy a poner con amarillito. Delta L3. No, entonces ya tengo relacionado. Y ahora tengo que relacionar todos esos en función al desplazamiento X.
¿no? Esto es el desplazamiento X, delta X. Puta, no se nota, creo. Lo voy a hacer de otro colorcito. Delta X, ¿no? Que está bien con amarillita nomás. ¿No? Esta parte de aquí. Es el desplazamiento X. No, ahora tengo que relacionar cuánto vale esos desplazamientos en función a este desplazamiento que yo me estoy asumiendo, ¿no? ¿Y cómo puedo calcular esos desplazamientos? Aquí lo voy a hacer en una figura ya más grandecita. Vamos a copiarnos esta parte de aquí y lo voy a hacer más grande, ¿no? De esta manera. Ya, viendo en esa imagen, o lo hago otro, ahí nomás, ¿no? Sí, aún nomás. Ya, ¿no? Entonces aquí me va a aparecer el delta X. Ahora, ¿cómo puedo relacionar? Ese es el gran problema, ¿no? Esto es de la barra, esto, aquí va a haber el ángulo 1', y esto va a ser el ángulo 2, ¿no? El ángulo 2. Ahora, ¿cómo lo puedo relacionar? ¿Dónde puedo hacer reproducir estos ángulos? ¿Dónde se reproduciría el ángulo sabemos que esto se va a formar un perpendicular, aquí va a ser, ¿no? Sabemos que hemos hecho trazar rectas perpendiculares a la recta, ¿no? A la barra, ¿no? Entonces, aquí se va a formar una perpendicularidad y obviamente que esto va a ser un triángulo rectángulo. Ahora, el ángulo es el problema. ¿Cómo lo puedo hacer reproducir este ángulo 1 en este triángulo de aquí? ¿Dónde estaría reproducido el ángulo? Hay un truquito más, ¿no? El ángulo se reproduce aquí, ¿no? Perpendicular a esta y esta recta, la recta L2, con la horizontal, con una recta horizontal, hace el ángulo 1, ¿no? Ahora lo mismo se hace, ¿no? Miren, perpendicular a esta, o directamente aquí se produciría, ¿no? En este caso está fácil, aquí, pero en otros casos no es directamente hacerlo, ¿no? A ver, otro. El ángulo 2, ¿dónde se produciría aquí? Aquí, ¿no? Aquí. Pero hay otros casos, como les dije, digamos, voy a tener estas barritas. Lo vamos a ver, creo, más adelante en algunos ejercicios, ¿no? El ángulo alfa aquí. El ángulo alfa, digamos, ¿no? Si yo quiero representar este ángulo, a ver cómo lo hago. Si saco una perpendicularidad. No se me ocurre un ejemplito para hacer eso. Pero lo vamos a ver más adelante, ¿ya? En unos Opciones ejemplos. de intercalación de ángulos. También, pero hay un truquito para hacer eso, ¿no? Y creo que hay en algunos ejemplitos ahí, ¿no? A ver. Pero lo vamos a ver, ¿ya? Porque a veces es un problemita ver en dónde está el ángulo, ¿no? Que se representa el ángulo en esta relación de triángulos, ¿no? Entonces, lo vamos a ver. Voy a buscar ese ejercicio donde se aplica eso, ¿no? Pero por un momento ya es un poco más sencillo, ¿no? Ver dónde están los ángulos, ¿no? El ángulo 1 y el ángulo 2. Ya, a ver, ya podemos relacionar las incógnitas con los triángulos que tenemos, ¿no? A ver, ¿cuánto sería qué función trigonométrica podría aplicar para relacionar el delta L2? Coseno. Coseno, ¿no? El coseno de 1 va a ser igual a cateto adyacente, en este caso delta L2, sobre la hipotenusa X, ¿no? Y de ahí puedo calcular el delta L2, que va a ser igual a delta X por el coseno de 1, ¿no? Ahí también algo muy importante. El signo es muy importante, ¿no? En este caso la barra está comprimiendo, se está comprimiendo, ¿no?
¿O no? Se está comprimiendo, entonces este va a tener el signo negativo. Ahora, para el delta L3 hacemos lo mismo. ¿Con qué puedo relacionarlo? Igualmente Coseno. por el coseno, ¿no? Coseno de 2 va a ser igual a cateto adyacente delta L3 sobre la hipotenusa, ¿no? Entonces de ahí puedo decir que el delta L3 es igual. También, ¿no? Esta barrita se está comprimiendo y luego está rotando, ¿no? Entonces va a ser igual a negativo delta, el del desplazamiento en X por el coseno del ángulo 2, ¿no? Entonces ya tenemos esa parte. ¿Qué más? Ahora yo me voy a asumir de nuevo otra deformación, ¿no? Esto es cuando nos asumimos un delta X, ¿no? Ahora nos vamos a asumir que el nudito se está desplazando hacia arriba, ¿no? Lo vamos a hacer un poco más. Y estos desplazamientos, chicos, nosotros nos asumimos, no hay restricciones para asumirse qué tipo de desplazamiento va a tener. Esto es algo así, ¿no? Ya. ¿Qué más? Ya. Ahora, nosotros nos asumimos primeramente para un desplazamiento en X, ¿no? Ahora nos vamos a asumir para un desplazamiento en Y. O sea, este nudito de aquí se va a desplazar hacia arriba, ¿no? Hacia arriba, una distancia, esta distancia. Lo estoy exagerando mucho, ¿no? En realidad estas deformaciones van a ser bien pequeñitas, pero para poder entender y relacionar bien, en este caso va a ser un desplazamiento en Y, ¿no? Este puntito. Entonces el punto C, este va a ser punto, el punto C se está moviendo a esta parte, ¿no? Entonces yo tengo que relacionar nuevamente los desplazamientos, ¿no? Estas barritas van a ser de este colorcito, lo voy a poner, ¿no? Esto va a ser la posición final, ¿no? ¿No? Ya, ahora, ¿cómo puedo relacionar las deformaciones? Esto va a ser L, L2, L1, ¿no? ¿Es esto? L1, L2 y L3, ¿no? Entonces, el punto final va a ser este punto de aquí, el punto C. No, ahora, ¿cómo puedo relacionar? Obviamente que aquí tiene sus ángulos, ¿no? Aquí tiene el ángulo alfa, perdón, un ángulo 1, y esto va a ser el ángulo 2, ¿no? Ahora, ¿cómo puedo relacionar formándome triángulos rectángulos, ¿no? ¿Cómo relacionar los desplazamientos en función al delta Y? Como les dije, siempre traten de sacarse perpendiculares hasta llegar al punto C. Miren, ustedes en hoja papel lo van a hacer más bonito, ¿no? Miren, una recta perpendicular, digamos, pasa aquí, ¿no? Una recta perpendicular a la barra L2, ¿no? Otra recta perpendicular va a ser ahí, pero esa recta perpendicular tiene que pasar por el punto C, entonces vamos a hacer pasar esa recta perpendicular, algo así es, ¿no? La recta perpendicular, algo así, ¿no? Entonces, esta va a ser la recta perpendicular, ¿no? Entonces, aquí se va a formar un ángulo de 90 grados, un pequeño ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces, todo esto se relaciona como un triángulo rectángulo, ¿no? Ahora, el siguiente, ¿qué es lo que hago? Para la barra 3 hago lo mismo, ¿no? Voy a hacer lo mismo. Hago pasar una recta perpendicular hasta llegar al punto 3, ¿no? Miren, pero si yo hago pasar, este es el punto, ¿no? Inicialmente voy a hacer pasar infinidad de rectas, miren, perpendiculares. Nunca voy a hacer chocar porque está hasta aquí nomás, ¿no? No, miren, no hasta aquí, la recta perpendicular, pero el punto está aquí. ¿Qué es lo que podría hacer? ¿Qué es lo que podría hacer? Esto se puede prolongar. Vamos a ver su prolongación. Algo así se va a prolongar, ¿no? Esta recta. Entonces seguimos, ¿no? De aquí seguimos sacando rectas perpendiculares. Algo así esta recta, ¿no? Y esta va a ser perpendicular a esta recta.
No, entonces miren lo que ha pasado. Primeramente, vamos a ver los desplazamientos. En la desplazamiento L2, esto es, ¿no? El pequeño desplazamiento. Esta va a ser delta L2. Primeramente se ha comprimido y luego ha rotado. No, este es el rote. No ha rotado para llegar al punto C. ¿No? Ahora, en el otro triangulito, primeramente se ha traccionado y luego ha rotado para llegar a este punto C. ¿No? Entonces esta parte de aquí va a ser algo así, ¿no? El, el rote, digamos, ¿no? Lo que se ha traccionado la barra. Entonces se ha traccionado y luego ha rotado, ¿no? De color verde lo voy a hacer los rotes, ¿no? Y esto es el pequeño desplazamiento del tail. Desplazamiento en Y en este caso, ¿no? Y ahora puedo relacionar en triángulos rectángulos. ¿Cómo lo puedo relacionar? No, esto se ha formado triángulos rectángulos, ahora tengo que ver dónde se reproduce el ángulo. Aquí creo que se puede aplicar lo que... ¿No? ¿Dónde se reproduciría el ángulo 1 y el ángulo 2 en estos triángulos rectángulos? ¿Alguien? No, aquí sea un poco más complicado, ¿no? Podría ser aquí, podría ser aquí, podría ser aquí o podría ser aquí. ¿En qué punto? A ver, lo vamos a llamar 1 aquí. 1, 2. A ver, participación, chicos. ¿Cómo puedo calcular en qué punto están los ángulos? El 2 y 1, Auxi. Sí, el 2, este ángulo, ¿en qué punto? ¿En el 1, en el 2, en el 3, en el 4? ¿En qué lugar se estaría reproduciendo ese ángulo? El 2 en En el el 2. 3. En el 2 A y ver, Oh, sí, el 3. 1 en el 3 por ya, intercalación de ángulos. el 1 en el 3, dice, ¿no? Sí, Ya, el 1 en el 3. Entonces aquí se estaría reproduciendo el ángulo 1, 1, ¿no? no, Sí, en Auxi. el otro lado está con 3 también, en el otro lado, en el izquierdo, en este caso. ¿Dónde está En el...? aquí, Sí, Ah, ahí. aquí. Ya, el 1. A ver, vamos a ver. Luego les voy a explicar es el otro, ¿ya? Ahora, el ángulo 2, ¿dónde estaría reproduciéndose? En supuesto, el Auxi, el 3. otro lado. Supuesto. Aquí, en el 2. En En aquí, el, ¿no en el ve? otro, en el otro ángulo 3 ahora, Auxi, en el derecho. En aquí. Sí, el ángulo 2, ¿no? Ah, ya, estos 2, ¿no? Perdón. Ya, a ver, vamos a ver si hemos hecho bien. ¿Cómo se pueden dar cuenta de eso, no? Miren, esta recta esta recta es la recta 2, ¿no? La recta 2. La recta 2, L2, ¿no? Y esto es un ángulo, un eje horizontal, ¿no? Aquí se reproduce el ángulo 1, ¿no? Ahora, si yo trazo una perpendicular a esta recta, o sea, esta es la perpendicular, ¿no? Y trazo una recta vertical, ¿no? Voy a trazar una recta vertical, de esta manera, ¿no? Y el ángulo se va a reproducir, ¿dónde? El ángulo 1 se va a reproducir aquí, ¿no? ¿Sí ha entendido esa parte? Miren, esta recta L2 es la recta L2, ¿no? Trazo una recta perpendicular a esa y trazo a la vez una recta vertical y el ángulo se va a reproducir ahí, el ángulo 1, ¿no? En este caso la recta con la horizontal hacia el ángulo 1, ¿no? Ahora su perpendicular con una recta vertical va a reproducir el ángulo 1. ¿Sí ha entendido esa parte? ¿No? Entonces, esta es mi recta perpendicular. Mire, una recta perpendicular. Una recta vertical va a ser esta, ¿no? Esta de aquí. Entonces, el ángulo 1 se estaría reproduciendo aquí, el ángulo 1, ¿no? Ahora, lo mismo hacemos para esto de aquí. Mire, esta es la recta 3, ¿no? Toda esta partecita, ¿no? He trazado una recta perpendicular. Trazo una vertical y el ángulo se reproduce aquí. El ángulo 2, ¿no? ¿Se entiende hasta ahí?
el ángulo 2. Entonces el ángulo 2 se va a reproducir ahí, ¿no? Chicos, ¿se comprende esa parte? Sí, Oxy. Mm, ya, ojalá chicos, porque eso es muy importante, ¿no? Nos va a ayudar mucho en eso. Ya, entonces, a ver, un cacho, cacho. A ver. Nos vamos a graficar este mismo, pero de esta manera, ¿no? En un espacito más bonito. ¿Está? Esto es algo así. Esto creo que es así. ¿No? Y esto es el desplazamiento, ¿no? Ya, el ángulo se reproduce aquí, el ángulo 1 dijimos, ¿no? 1. Y el ángulo 2 se reproduce aquí. 2. Estaría bien, a ver, si me responde eso. ¿Estos ángulos están bien posicionados aquí? El ángulo 1 y el ángulo 2, como dijeron sus compañeros. Sí, Oxy. Sí, Oxy. 2. ¿Cómo se podría demostrar que está bien? Podemos Aquí, partir los ángulos y vamos a anotar ahí dónde es. aquí, este ángulo, ¿cuánto es? Es el ángulo 1, ¿no? Sí, ¿No ve? A ver, y esta es algo así. Se prolonga esta recta, ¿no? Y aquí viene el ángulo 2. Para comprobar que está bien, el ángulo 1 más el ángulo 2 tendrían que formar 90 grados. ¿Forma 90 grados? 1 más el ángulo 2. El ángulo 2 más el ángulo 1 tiene que formar 90 grados. Y en el caso de que estaría bien esto. Porque aquí es un perpendicular, ¿no? Esto, perpendicular. ¿No? Y este es un eje horizontal y este es una recta vertical, ¿no? Un eje vertical, un eje horizontal, ¿no? Entonces aquí tendría que ser 90 grados en el caso de que sus compañeros dijeron que está correcto, ¿no? ¿Cuánto sale el ángulo 1 más el ángulo 2? Tendría que ser 90 grados. ¿Sale 90? ¿Cómo es, chicos? A ver, ¿dónde estamos? No sale, ¿no? 50, 60, 70, casi 79 grados, ¿no? Aproximadamente. Casi 80 grados, ¿no? El 1 y el 2. ¿No? Entonces, eso tienen que cuidar, chicos, mucho en esa parte. ¿Ya? Eso, ¿no? Entonces, traten de hacerlo de esa manera, ¿no? Con esto se van a dar cuenta que es un poco más sencillo, ¿no? La recta, una perpendicular, una horizontal, una vertical, en este caso, el ángulo se reproduce. Lo mismo haces, una perpendicular, tras una vertical a esa perpendicular y voy a poder calcular, voy a saber cuánto es el ángulo, ¿no? Porque este es el ángulo que se reproduce, ¿no? Un eje horizontal y la recta, ¿no? Un eje horizontal y la recta. Entonces, cuando quiero hacer la perpendicular, va a ser la vertical, ¿no? Ya, con eso ya podemos calcular los desplazamientos, ¿no? Este desplazamiento va a ser delta y, ¿no? Todo este desplazamiento de aquí, ¿no? Delta y. Ahora, los desplazamientos delta L, ¿dónde están? A ver, esta va a ser el desplazamiento delta L, ¿no? L3, L3, ¿no? Primeramente, esta es la longitud, se va a alargar, ¿no? Delta L3. Y lo mismo pasa con la barra 2, ¿no? La barra 2 de aquí se va a comprimir y se va a alargar, entonces delta L2, ¿no? ¿Y qué pasa con el delta L1? Miren, solamente está rotando, ¿no? Si trazan una recta perpendicular a la barra 3, solamente tiene rote, ¿no? Solamente tiene rote. Por lo tanto, el desplazamiento en la barra 2
En la barra 1 vale 0 en este caso, ¿no? Ya. Entonces vamos a ir. Por lo tanto, tenemos... A ver, un cacho. Ya. Entonces, delta L 1 vale ¿cuánto? Vale 0, ¿no? Solamente tiene rote. Ahora, la delta L2, ¿cuánto sería? Lo relaciono de aquí, ¿no? Puedo relacionarlo de aquí. Va a ser igual al seno en este caso, ¿no? El seno de 1 va a ser igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Va a ser delta L2 sobre la hipotenusa, que es el desplazamiento en Y. No, de ahí despejo el delta L2, que vale el seno de 1 más, perdón, por, ¿no? En Y. Entonces ahí ya tenemos el desplazamiento L2, ¿no? Vámonos por el desplazamiento L3. De igual manera, ¿cómo lo relaciono? El seno, ¿no? El seno de 2 va a ser igual a cateto opuesto delta L3 sobre la hipotenusa, que es el desplazamiento en Y, ¿no? De aquí despejo cuánto vale delta L3. Vale igual al seno de 2 veces alfa, perdón, el seno del ángulo por el desplazamiento en Y. Ya, ahora ya tengo los desplazamientos. Ya tengo esos desplazamientos. Ahora es el signo. El signo es muy importante en estos, ¿no? El delta L vale, delta L1 vale 0. Tiene signo, ¿no? No pasa nada. El delta L2 se comprime o se tracciona, positivo o negativo. Delta L2, nos vamos a la barra. Se está comprimiendo, ¿no? ¿Qué signo va a tener? Negativo. 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 Negativo, ¿no? El delta L3 se está traccionando, ¿no? Se está alargando la barra. Entonces va a ser positivo. Positivo. ¿No? Entonces, teniendo eso, ya puedo calcular los desplazamientos totales. ¿A cuánto serían los desplazamientos totales? Delta Y. Mm, ya, los desplazamientos totales van a ser igual a ¿qué? Van a ser al desplazamiento en Y al desplazamiento en X, o sea, la suma de los dos desplazamientos, ¿no? Entonces voy a sumar. Me dicen, por favor, el desplazamiento en L1, ¿cuánto valía? L2, L1 valía solamente al desplazamiento en X, ¿no? Estos valorcitos es lo que calculamos. Y esto, chicos, les va a servir para la materia de 2.5. ¿No? Igual se aplica el método de la flexibilidad y rigidez, pero ya no solamente para cargas axiales. En este caso, estamos viendo solamente que no intervienen momentos, ¿no? Solamente normales, pero en la materia de 2.5, que es análisis estructural, creo que sí, ¿no? Entonces, ahí ya van a ver la parte de momentos, ¿no? Y les va a servir esto, chicos, porque dominan esto, esa materia les va a parecer fácil, ¿ya? A ver, desplazamiento L1. Desplazamiento. Aquí voy a poner desplazamiento L1. El desplazamiento en X, ¿cuánto valía? Desplazamiento solamente en X, ¿no? Más el desplazamiento L2, L1. En este caso L1 vale 0, ¿no? Ahora, el siguiente. El desplazamiento en L2. ¿Cuánto valía eso? Alguien, a ver, era menos por el coseno de 1, ¿no? Menos desplazamiento en X
por el coseno de 1, ¿no? Más el desplazamiento en 2, debido al el desplazamiento en Y, ¿no? Entonces va a ser, es negativo también, ¿no? Esto va a ser negativo. Negativo desplazamiento en Y por el seno. El seno. Seno de 2. ¿No? Ahora, el desplazamiento en 3 va a ser igual a el desplazamiento debido a desplazamiento en X va a ser negativo por el coseno de 2, ¿no? Menos desplazamiento en X por el coseno de 2. Y más el desplazamiento en 3, que en este caso es positivo, ¿no? Positivo por el desplazamiento en Y por el seno de 2. ¿No? Entonces, estos son los desplazamientos totales que va a sufrir las barritas. No, si se dan cuenta, tengo dos incógnitas, ¿no? No tengo solo uno, esto y esto. Y en función a eso, ya tengo cuánto se deforma la barra 1, la barra 2 y la barra 3. ¿Cómo puedo calcular los desplazamientos ahora? ¿Cómo puedo calcular estas incógnitas? Ya les dije al principio, se calcula por una ecuación de equilibrio, ¿no? Externo o también ecuación de equilibrio interno, ¿no? De esa manera lo puedo calcular. Antes de eso, miren, si nosotros tenemos esta barrita, este nudito, digamos, el nudo C, esto va a ser el nudo C, C, ¿no? De ahí salen barras, ¿no? Salen barritas, ¿no? De aquí también sale una barra, de aquí otra barra, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago un corte? ¿Qué pasa si hago un corte ahí? De aquí va a salir una normal, esa que sería normal, normal AC, ¿no? AC. Esta normal va a ser la normal. mm, ¿Qué apoyo era el apoyo extremo de este lado? B. B, ¿no? Entonces va a ser la normal BC, BC. Y de aquí va a salir una normal. La normal, en este caso sería a veces D, ¿no? DC. ¿No? Entonces, están saliendo tres normales. Ahí van a actuar, si yo hago una sumatoria de fuerzas internas, toda esta estructurita tendría que estar en equilibrio, ¿no? Pero ahí van a actuar las carguitas. ¿Dónde están las carguitas? P1 y P2, ¿no? ¿Dónde está? P1 y P2, ¿no? P1 y P2. ¿No? P1, algo así, ¿no va a ser? Muy grande este P. ¿No? Aquí el P1 y aquí va a ser el P2. P1. Aquí va a estar el P1 y aquí va a estar el P2. ¿No? Y aquí tiene un ángulo de 30, creo. Y si prolongo este eje horizontal, aquí tiene un ángulo de 30. ¿No? Y aquí también tiene un ángulo de 1. Y este ángulo de aquí vale 1. ¿No? Entonces, ¿puedo calcular? Esta normal lo puedo poner en función de estos desplazamientos, ¿no? Y estos normales también lo puedo poner en función de los desplazamientos. Entonces vamos a calcular primeramente cálculo de normales, ¿no? Porque yo necesito estas normales, ¿no? Ahorita estas normales son incógnitas. No sé cuánto vale esto, tampoco sé cuánto vale esto y tampoco sé cuánto vale esto, ¿no? Para resolver esto solamente tengo dos ecuaciones que pueden resolver. Sumatoria. Pucha. Sumatoria de fuerzas horizontales y sumatoria de fuerzas verticales, ¿no? Porque esto se va a poder desplazar y se va a poder en el eje X y en el eje Y, ¿no?
Estos no tienen momentos, ¿no? Obviamente. No, por eso la tercera ecuación no me va a servir para nada, ¿no? Ahora, solamente tengo dos ecuaciones para resolver tres incógnitas, ¿no? Pero puedo llevarlo, esas normales, en función a estas incógnitas, ¿no? Aquí tengo las dos incógnitas, mire, es esto y esto. Solamente tengo dos incógnitas, ¿no? Entonces puedo resolver la estructura. Ya, cálculo de normales, nos tocaría, ¿no? De normales. Las normales, ¿a qué van a ser iguales? La normal sub i, lo voy a poner, es igual al delta L, que sufre, más el menos, ¿no? Menos por efectos térmicos, por la longitud. Esto sub i va a ser, ¿no? Sub i va a variar para cada. Por la rigidez sub i. Ya. Ahora vamos a calcular los desplazamientos. ¿Ya? Perdón, las normales. La normal en 1, en este caso la normal en 1 va a ser la normal, esta normal, ¿no? Esta normal, AC. AC. Ya, ¿cuánto vale esto? El desplazamiento, ¿cuánto sacamos? El delta L total vale solamente el desplazamiento en X, ¿no? X. ¿Tiene efectos térmicos la barra 1? La barra 1 tiene efectos térmicos. ¿Dónde estaba considerando el ingeniero efectos térmicos? Las tres bases, Oxy. En las tres. Y ahí, a ver. ¿Se acuerdan, chicos, estas longitudes? Por favor, me van a dictar ya. Les voy a pedir. Estas longitudes y el coeficiente 12 por 10 a la menos 6 y nada más, ¿no? Ah, y las temperaturas más. ¿Se acuerdan, por favor? Y me dictan, ¿ya? A medida que les pido. Ya, entonces va a ser el desplazamiento por el coeficiente de dilatación térmica es 12 por 10 a la menos 6 por el efecto térmico en la barra 1, ¿cuánto es? Menos 15. Menos 15, ¿no? Por la longitud, que es 4 metros, creo, ¿no? 400. Por la rigidez, ¿cuánto es? No se han anotado. Alguien, a ver, una capturita de estas rigideces. Y todo esto lo vamos a necesitar, ¿ya? Y me dictan, es 30.000, eso me acuerdo. ¿Lo han sacado una fotito? Para que no nos estemos moviendo cada rato. Ya, 30.000, ¿no? 30.000, 28, 50, 30.000. Ya. La rigidez es 30.000, ¿no? Entonces de aquí vamos a tener la normal en 1, va a estar en función al desplazamiento. Esto va a ser 30.000 por el desplazamiento en X menos todo esto multiplicado, ¿esto cuánto sale? A ver, ¿alguien? Oxi, ¿no es negativo? Negativo va a ser, mira, este negativo. Negativo. ¿Cuánto sale esto? Más, haciendo restar el negativo, Oxy sale positivo 2160. Ah, sí, perdón, mire. Esto es negativo, chicos, sí. Mil Sí, disculpas. sí, es Oxi. Ya, gracias. Ya, positivo, ¿no? ¿Cuánto sale eso? 2160 positivo. 2000, 2000, ¿no? Un cacho. Me confundí, 12.000. Ya, 2168, ¿no? 2160, Oxy. Ah, ya, perdón. 160. Nada más. Sí, a mí me salió este cabalito. Eso está bien. Ya, ahora vámonos a la normal en 2. La normal en 2 va a ser en este caso, ¿cuál barrita? Esta barrita lo vamos a llamar, ¿no? BC. Esto es igual a normal BC. ¿Y esto cuánto sale? El desplazamiento que tiene. El desplazamiento era total de la barra 2, ¿cuánto es? Menos, todo era, ¿no? Por delta X, ya. Menos desplazamiento en X por el coseno de 1 menos el desplazamiento en Y por el seno de 2, ¿no?
Esto es la parte del desplazamiento, ¿no? El delta L, ¿no? Menos el coeficiente de dilatación térmica, 12 por 10 a la menos 6 por efecto térmico. ¿Cuánto tiene la barra 2? 10. Oxi, Oxi, Ya, dale, dale, no dale. sería 30.000 era. seno. Oxi, en la normal de seno sería el desplazamiento en Y por el seno del ángulo 1. Ah, sí, pucha, miren, sí, 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 estoy bien. A ver, ¿dónde lo tarreamos? Sí, esto es el seno. Sí, perdón, no me iba a salir. Esto es 1. Y eso me tienen que hacer recordar, chicos, ¿no? Probablemente nos podemos confundir y no van a tener buena práctica. Ya, sí, está Oxi, bien. de la normal Sí, en uno es 30.000. 30.000. Un Sí, cacho. puso 3.000 ahí, de la normal en uno. No, 30.000 es. No, En a la este, parte abajo, inferior. abajo, Oxi, la normal uno. Ahí Ah, era sí, 30.000. sí, sí. Perdón, 30.000. Ah, ya, está bien, ¿no? Ya, ¿esto cuánto sale? ¿Cuánto era el delta T de la barra 2? 10. 10. Esto es 1, ¿no? 10. Positivo, ¿no? Sí, Oxi. Por la longitud, ¿cuánto es la longitud? 500. 447 447 punto. centímetros, sí, nomás, Oxi. Ay, ya. Nada más. Por la rigidez, ¿cuánto salía? 26.845.639. Ya, está bien, ¿no? 639, Oxi. 639. Ya, ya. Ahora multiplicado esto, ¿cuánto sale? El coseno de 1, ¿cuánto sale? Lo van a reemplazar nomás ya, chicos. Esto por el coseno de 1. El coseno de 1 creo que nos salió, ¿cuánto? Y eso, chicos, les voy a enseñar en la HP. Ya una clase vamos a pasar para ver cómo podemos llevar esto en función a una variable, ¿no? Porque al momento de resolver esta ecuación, ¿no? Esta ecuación está en normal 1, ¿no? Y si resolvemos estos ya vamos a tener, mire, estos lo vamos a tener, pero van a estar en función a los desplazamientos X y desplazamiento en Y. Esto de igual manera, va a estar en desplazamiento de X y desplazamiento en Y. Lo mismo pasa con esto y Y, ¿no? Entonces, vamos a hacer sumatorio de fuerzas horizontales y verticales y voy a tener un sistema de ecuaciones larguito, ¿no? Y resolver mano a mano, a manito es larguito, ¿no? Para ello les voy a enseñar cómo resolver ecuaciones en la calculadora HP Prime, ¿no? Y van a ver que este parcial se van a sacar buena nota si dominan eso, ¿ya? Y les va a salir rápido, ¿no? Van a poner todo en una variable y resuelven y van a tener los resultados. Y esos resultados van a ser exactos, ¿no? Porque el HP lo va a trabajar con todos los decimales. ¿Ya? Eso. Y con eso la van a lograr, chicos. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿cuánto sale esto? La normal en 2. Este ángulo, ¿cuánto sacamos? Esto creo que era la tangente de 4 medios, ¿no? ¿O no? Ese A ver, ángulo salió, Oxi, a ver, 26.565 grados. ya, un cachito. Perdón, pero lo voy a anotar y lo multiplican y me dictan, ¿ya? 26 punto 565. 565 grados. Y este ángulo 1, ¿cuánto le decía? Ah, esto es lo mismo, ¿no? A ver, reemplazando, multiplicando esto por esto, ¿cuánto sale? Voy a tener negativo por un desplazamiento en X. Esto también va a ser negativo por un numeral por el desplazamiento en Y. Y esto va a ser, pues, negativo también, ¿no? Yo voy a hacer esto, chicos. Esto, multiplíquenlo. ¿Cuánto sale estos valorcitos de aquí? 12 por 10 a la menos 6 por...
Esto me sale 1440.000. No, no pasa nada. ¿Y esto cuánto le salió? ¿Ya lo tienen? Ya esto me sale 24.011, ¿no? .480. Y esto me sale, un cacho, sí, 12.005.713. ¿Está bien estos resultados? Lo verifican, por favor. Y Sí, esto va a Auxi. ser la normal, ya, gracias. Y esto va a ser la normal en 2, ¿no? Vámonos por la normal en 3. La normal, la normal en 3 va a ser igual a ¿cuánto? Al desplazamiento. ¿Su desplazamiento cuánto es? Es negativo positivo, ¿no? Menos delta x por el coseno de x, perdón, coseno de 2 veces el ángulo más desplazamiento en y por el seno de 2, ¿no? Menos el coeficiente de dilatación térmica, 12 por 10 a la menos 6 por... ¿Cuánto vale la temperatura? 0. Ah, esto vale 0, ¿no? Entonces no pasa nada de aquí. Todo se va a hacer 0. Por la rigidez 3. ¿Cuánto es la rigidez 3? 24.000. 4.000. 24.000. Sí. Creo que sí, ¿no? Ya, ahora multipliquen esto 24.000 por el coseno del ángulo. El coseno del ángulo, a ver el ángulo, ¿cuánto era? 53.130, ¿no? 53.130. 53.130 grados. Lo mismo es, ¿no? ¿Cuánto sale eso? Coseno de 53.130 por el coseno de... por el... Ya. La normal en 3 y esta es igual a la normal en CD, ¿no? DC, creo. Ya, ¿esto cuánto sale? Negativo 14.000, ¿no? 14.400. Punto 034. Por el desplazamiento en X más por el seno. Y ustedes lo verifican, ¿ya? 19.199.97. 97.4. Desplazamiento en Y. ¿No? Y ya tengo las normales. Ya tengo estas normalcitas. ¿No? Ya tengo la normal 1, la normal 2 y la normal 3. ¿No? Y ya puedo reemplazar aquí. ¿No? Y haciendo sumatorio de fuerzas horizontales y verticales, voy a tener cuánto vale los desplazamientos X y Y. Y de ahí ya tengo las normales, puedo calcular los esfuerzos en cada barra, también puedo calcular las reacciones de cada apoyo, ¿no? Y eso, chicos, lo vamos a hacer la siguiente clase, ¿ya? Y ahí también les voy a explicar cómo hacerlo en la HP Pre, así de rápido, ¿ya? ¿Tienen alguna duda hasta ahí? ¿Dudas? ¿Preguntas? Hombre, chicos, ¿se entiende o no se entiende? ¿Se entiende, Auxi? Una consulta a los desplazamientos totales. Sí. ¿Dónde estamos? Ahí, ¿no? Ya, dale. Pregunta nomás. ¿Cuál sería tu duda? Hola, no te escucho.
¿Qué pasaría con los desplazamientos totales? ¿O qué partecita no se entendía esa parte? ¿No? Ya, lo más importante es relacionar, ¿no? Hacer desplazamiento. Y también eso va mucho, depende de qué tipo de ejercicio estamos resolviendo. No siempre se resuelve. Hay estructuras que tenemos de este tipo, lo vamos a ver también, ¿no? Tan, digamos, algo así. Creo que está en el auxiliar, en el libro del pitch, en ejercicios propuestos, ¿no? Y aquí está barritas, ¿no? En este caso no puedo hacer lo que he hecho ahorita, ¿no? Agarrar este nudo de aquí y listo, ¿no? Analizar. No, lo que se tendría que hacer, cortar las normalcitas, tan, tan aquí, una normal, uno, digamos, normal 2, ¿no? Y analizar toda esta estructura de aquí, ¿no? Y para que podría ser sumatoria de fuerzas horizontales y verticales, pero aquí va a haber unas reacciones, ¿no? Horizontal en A y vertical en A puede ser, ¿no? Vertical en A, ¿no? Entonces, para librarme de estas reacciones que yo no los conozco, puedo hacer sumatoria de momentos en este punto, ¿no? Y puedo calcular estas normales. No va a estar, no van a entrar estos apoyos, ¿no? Van a entrar las normales, la normal 1, la normal 2 y esta resultante nada más. ¿No? Entonces, no es directamente, ¿no? Es un poquito de analizar qué es lo que se puede hacer en la estructura, ¿no? Y también esto, me olvidaba. Mire, este apoyo puede rotar, no lo puedo hacer yo desplazar, ¿no? Digamos, yo me asumo, ya, esto va a desplazarse, una distancia X, ¿no? O esto, una distancia Y, un desplazamiento Y. ¿No? No puedo hacer eso porque esta es una estructura rígida, ¿no? Entonces, este nudo no se va a mover, pero por la acción, este es un nudo, permite momentos, ¿no? O sea, esto se va a desplazar de esta manera, ¿no? Mi análisis ya sería la rotación, pero voy a hacer rotar esta barra rígida, ¿no? Esta barrita de aquí, ¿no? Entonces, las normales tienen que estar en función a ese rote, ¿no? Y yo también lo puedo llamar a esto un pequeño desplazamiento, ¿no? Un pequeño desplazamiento. Y en función a eso puedo calcular los desplazamientos, ¿no? Pero eso lo vamos a ver en otro ejercicio, solamente para ver un pantallacito nomás, ¿no? Ya, no tienen dudas, ¿no, chicos? ¿Hasta ahí? Aunque sí, de este método de la rigidez ya entra momentos. Mm, dependiendo a la estructura, chicos, ¿no? Pero solamente se analizan normales, solamente, ¿no? En los ejemplos no les va a poner aplicando, no es un método, como les dijo, solamente son cargas axiales, ¿no? Y solamente van a analizar normales, pero al momento de calcular las reacciones, ya van a aplicar 2-1, ¿no? Van a, todos los conocimientos que ya sabían de 2-1, ¿no? Van a ser sumatorio de momentos para poder calcular en este caso, solamente pueden aplicar sumatoria de fuerzas horizontales y verticales, ¿no? En el otro ejemplito que les mostré, de esta barrita, ¿no? Aquí va a ser normal, otra normal, digamos, ¿no? Entonces van a tener que aplicar sumatoria de momentos, ¿no? Para poder relacionar estas ecuaciones, ¿no? El objetivo es calcular estas incógnitas, ¿no? Estas normales estén en función a un desplazamiento X o puede estar en un desplazamiento en Y, ¿no? Entonces ahí ven, ¿no? En este caso van a tener ¿cuántas incógnitas? Horizontal en A, horizontal en B, ¿no? ¿No? Entonces, en el sumatorio de fuerzas horizontales, sumatorio de fuerzas verticales, momentos, y pueden calcular ya las ecuaciones, ¿no? Las incógnitas, ¿no? Entonces, ya eso va a depender de mucho de conocimiento de cada uno, ¿no? ¿Qué es lo que puedo aplicar para poder solucionar el problema, ¿no? En este caso, las incógnitas serían desplazamiento X, desplazamiento en Y, ¿no? Y también estas incógnitas no lo conozco, ¿no? Y va a ver de nuestro criterio cuál de esas ecuaciones aplicar para reducir dichas ecuaciones, ¿no? Dichas incógnitas, ¿no? Pero vamos a ver infinidad de problemas, ahí se van a dar cuenta un poquito más. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda más?
Nada. Ya, entonces en eso estaremos quedando, chicos. Ya nos estaríamos viendo mañana. ¿Quieren pasar mañana para acabar este problemita? Les dije, ¿no? Que podemos pasar el día de Sí, mañana. Oxy. Sí, Oxy, ¿No pasaremos. ven? Ya, entonces mañana, ¿qué hora, chicos? Quisieran A pasar. esta hora. Buenas 10:30 noches. también. 10:30. En la noche, ¿no? Creo que la mayoría de veces ya no pasa clases mañana a las 6. Entonces ahora podemos pasar 6 a 8 o 8 a 10, ¿no? Y lo resolvemos. Y también les voy a explicar, porque ya no falta tanto, ¿no? Solamente armarse estas ecuaciones, las ecuaciones de aquí, y ya vamos a tener los desplazamientos. Y los desplazamientos están en función a, las normales están en función a los desplazamientos. Voy a tener las normales, tal vez en el problema me pide los esfuerzos en las barras o las reacciones, ¿no? También se va a poder calcular ya, ¿no? Ya entonces mañana a las 8, ¿ya? Mañana a las 8 de la noche. Está bien, ¿no? O alguien tuviera algún problema. 8 de la noche mañana. Todo claro, ¿no? 8. Bien. Ya, entonces mañana nos vemos, chicos, ¿sí? Hasta ahí en sus en sus cuadernos pueden hacer, si es una práctica, ¿no? Entonces pueden ya llegar hasta ahí. O también ya tal vez lo pueden estar ya resolviendo, ¿no? A ver cómo les va. Y mañana lo completamos. Ya, chao, chicos. Mañana nos vemos. A las 8. Hasta luego, Oxy. Desde luego, Hasta sí. luego. Luego, sí. Hasta luego. Hasta luego.